¿Están? Entonces, vamos a hacer una oración para empezar, para que todo el cansancio se les vaya y podamos entonces iniciar nuestra clase. Si tienen su tarea a la mano, sus, sus monachos, ¿los hiciste en tu teléfono, Ingrid? Muy bien, esa Margot 6. Yo lo hago, pero lo subo al Drive, pero no me abren el Drive, no sé qué pasó. Ajá. Voy a ¿Y abrir el otro cómo? computador. Chévere, Margot, gracias. ¿Y Adriana, en el computador lo tienes? ¿Y Andreita? Hola, Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a Dios, bendiciones a todos. ¿Cómo está todo? También, ¿Bien? también lo tengo en el computador. Bien, sí, señora. Bueno, de todos modos, los que lo tienen en el computador van a tener que sacar una hojita para hacer monachitos para que lo vayan arreglando. Adriana Méndez, sí. ¿Y ese me lo mandaste, Adriana? No, señora. Ya Ah, ok. ahorita se lo envió al correo. No, todavía no me lo envíes. No Listo. te preocupes. Ya te explico cómo lo vamos a hacer. Pero sí tengan una hojita para explicarles qué le vamos a agregar al genograma. ¿Listo? Vamos a hacer una oración. Padre, en esta noche te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de venir y compartir nuevamente con amistad con Dios. Gracias por este tiempo tan bonito de aprendizaje, donde tú nos enseñas cada día a ser, Señor, mejores oyentes, mejores consejeros bíblicos, mejores, Señor, para poder entender y comprender las necesidades de nuestro prójimo. Gracias por cada una de las personas que se han conectado a la clase, Señor. Gracias por también los que están allí en diferentes actividades, ocupaditos con sus diferentes labores. Te pido, mi Padre, que nos ayudes, los guíes, los protejas y los bendigas en todas las actividades que están haciendo. Si hay alguien en este curso, Señor, en esta noche cansado, si hay alguien que está batallando con estos virus y estas enfermedades que hay en el ambiente, te ruego, Señor, tu bondad y tu favor por cada uno, que venga la sanidad a sus cuerpos en la medida en que vemos y trabajamos esta clase, que venga tu presencia sobrenatural con cada uno, Señor, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos ayude a entender cuál sería el área donde mejor podemos desempeñarnos como consejeros. Así que tu presencia nos acoja en esta noche, que tu paz, Señor, venga a cada vida. Y si hay alguno de nosotros que necesite un consejo, que necesite una orientación, que seas tú, Señor Espíritu Santo, en la vida de cada uno. Oramos en gratitud, mi Padre, y que tu gracia, que tu favor y que tu presencia esté en este tiempo de clase de una forma sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridas, entonces ya vi el genograma. Margot, ¿cómo te fue con tu árbol genealógico? Margotcita, te lo Pues, ayudaron a hacer y te quedó bonito. pues bien, lo hice con muñequitos de colores, Ok, ok, solo listo. con muñequitos, mire, así. Está muy bien. Fuiste hasta los abuelos. Pues es que lo que pasa es que yo no solo me acuerdo dos abuelos, no me acuerdo muy bien de ellos. Entonces empecé fue de mis papás, pues sí los quería hacerlos, pero dije, voy a hacerlos de ahí para abajo a ver. Ajá, y llegaste hasta la nieta. ¿Hasta el Hasta nieto o la nieta? nieta, sí señora. Bien, perfecto. Ingrid y Dana, ¿cómo les quedaron? Bueno, el de Ingrid está en el Drive y el de Dana. Lisa, Lo necesito que tengo me en lo el prestes. computador Tómale también, una foto. pero ya te lo Ah, muestro. está bien, tranquila, ahí entiendo. Y Andreita los tiene en el computador. Y Maribel, tu genograma, tu cuadrito. Profe, ¡Wow! profe, te sugiero, si los que lo tienen en el computador quieren compartirlo en pantalla, me avisan y les hacemos compartir pantalla un momentico. Ah, bueno, no, ahorita lo vamos Ok. a trabajar y cuando lo hagan. Gracias, mi pastor. Ah, también lo tienes, Michelle, qué bueno saber que estás ahí. Listo. Entonces, yo les voy a compartir pantalla. ¿Cómo te fue con Dana, con tu árbol genealógico o genograma? ¿Cómo te fue? Bien, pues la verdad es bien cortico, porque lo hice desde mis abuelos, porque no
o sea, no conozco, no tengo memoria de mis tatarabuelos, bisabuelos. Conozco a dos, pero no tengo fotos. Entonces lo hice desde mis abuelos, mis papás y pues mi hermana y yo, que somos como hasta ahí llega por ahora. Ajá. Los abuelos por parte de papá y por parte de mamá. Sí, señora. Ujú. Sí, es cortico porque no hay más, todavía no hay sobrinos ni nada, pero No, no. tienes tíos. Por los dos lados hay tíos. Sí, sí, señora. Bien. Andrea, ¿qué experiencia tuviste con tu genograma? Pues a mí me hubiera gustado, es que la verdad no tuve mucho tiempo para hacerlo porque sí somos hartos. Yo sí conozco mi familia, pues mi familia chiquita, la personal, es chiquita porque te ha dicho que yo soy hija única, pero detrás de mi mamá hay mucha gente, o sea, mucha familia, porque, por ejemplo, mis abuelitos tuvieron hasta tataranietos. Entonces, pues ahí, Ok, tú señora, eres hija única y tienes ¿cuántos hijos? dos. Ok, listo. Pero está bien, ya ahorita lo vamos a Listo. mejorar. Adriana, ¿qué Bueno, sí. experiencia tienes con tu genograma? Pues yo solo puse a mis papás, mis hermanos, mi cuñada y los hijos de mi hermano. No puse a mis abuelos porque la verdad yo nunca los conocí. Los cuatro murieron antes de que yo naciera, mucho antes. Y pues agregué al papá de Aileen, y a las mamás de mis sobrinos, porque mi hermano tiene cuatro hijos. No las agregué porque pues no las conozco, no tengo como foto. Algo que no agregué, pues foto de los dos niños, porque pues no los conozco tampoco, sé que existen, pero pues no hemos tenido como ese contacto con ellos. Entonces solamente hice mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mi cuñada, el papá de Aileen y mi bebé. Ok, bien. Maribel, bueno, Maribel tiene ahí un árbol y puso como todos los que encontraste con tu genograma. Bueno, yo lo coloqué así, quise hacerlo en un árbol, pero eran tantos que no alcanzaba, no alcanzaba y lo hice de esta forma, porque de hecho solo coloqué a mis papás, mis abuelos, paternos, maternas, mis hermanos, sus parejas, sus hijos, y hay algunos que tienen hijos. Hasta ahí llegué, porque si no me tocaría como una cartulina. Sí, es así, pero es bien. Ah, dígame en una buena experiencia que tuvieron al hacer su genograma. Algo bueno. Es como Alguien que quiera. recordar, es Dime, como María. ver, de pronto mi familia siempre ha sido grande, Ujú. pero yo dije, wow, pero solamente entre mis hermanos y mis sobrinos y, y los hijos de mis sobrinos, ya somos bastante, solamente ese núcleo familiar. Y yo alcancé y dije, wow, solamente con estos somos casi 40, o sea que somos bastante, sin meter primos, los otros tíos, qué sé yo, solamente ese núcleo familiar. Y yo dije, wow, somos bastante. Chévere, chévere. Bueno, muéstrame el tuyo, Margot. Bueno, si tú hiciste tu genograma en esta forma, en este formato que lo hizo Margot, los que lo hicieron en este formato, los que lo hicieron en el árbol nos cuesta un poquito. Para la siguiente clase vamos a seguir llenándolo. Vamos a llenarlo 2 veces más. Entonces te voy a mostrar unos símbolos acá. Mm, te voy a mostrar unos símbolos acá Yo para lo que hice así. tengas en cuenta. Ok. Acá hay unos símbolos. Bueno, esto de pronto se los puedo
Bueno, estos no, perdona. Estos. Se los puedo mandar, los puedes anotar. Donde encuentres papá, mamá o abuelos, los que hicieron hasta abuelos, matrimonio, o sea, que se unieron, que se casaron, que tienen matrimonio católico, matrimonio civil, matrimonio por la iglesia, van a colocar una flechita así, recta, acá. Y si puedes, acá vas a colocar el año en que se casaron, acá, el año en que se casaron. ¿Listo? Si pudieras hacerlo. Para los que estuvieron casados, los padres o los abuelos estuvieron casados y se divorciaron, puedes tomarle si quieres una foto a esto. Puedes tomarle una foto a esto para que yo no te la tenga que enviar. Entonces, si los abuelos o los padres se casaron, pero se divorciaron, le colocas esta flechita, estas dos rayitas. Los que hicieron el árbol, el genograma con estos símbolos de hombre y mujer, el hombre es cuadrado, la mujer redondo, entonces lo vas a seguir colocando en tu cuadradito, en tu círculo, y tienes aquí el símbolo de divorcio. Para los que todavía viven, así seas tú o el papá o los abuelos, viven en unión libre, que están unidos hace muchos años, pero que no se han casado, van estas rayitas. Si estuvieron unidos y solamente están separados de casa, pero no tienen procesos de divorcio, o sea, que ya viven con otra persona, que volvieron a hacer papeles, sino que solamente están separados, le colocas una rayita. Para los del divorcio, 2 rayitas. Si en algún hogar, alguno de ustedes tiene primos o los abuelos o los papás, vienen de hermanitos gemelos, con el símbolo, si es hombre mujer, si son 2 mujeres, vas a colocar este triángulo, pero si son gemelos idénticos, vamos a colocar este triángulo con esta rayita. Yo en la iglesia tengo 2 familias que tienen gemelos idénticos, entonces estos gemelos. Y relación muy estrecha. Estas 2 rayitas es para relaciones entre hermanos, entre familia, muy estrecha, muy cercana, que son hermanitos que están muy parceritos, o que el papá con su hermano tiene una relación muy estrecha, un vínculo muy estrecho, y relaciones distantes. Esos que ustedes dicen que, por ejemplo, en el caso del genograma donde no conoces a la abuela, que escribiste, que no tienes conocimiento de la abuela, que no sabías algo de la abuela, Adriana, colocas ahí que hay una abuela y hay una abuela, pero a la abuela no se conoce mucho, no sabes nada, entonces hay una relación distante con esta persona. Entonces vamos a llenar un poquito estos símbolos con tu cuadrito con otros colores. En el caso de Margot, entonces solamente ese mismo que tienes, Margot, simplemente le pones las rayitas. Si es matrimonio, entonces aumentas la fecha del matrimonio. Por ejemplo, tu papá y tu mamá se casaron. ¿En qué año se casaron? Entonces se casaron en tal año. Ah, entonces tú le aumentas acá el año Ni en que se idea, yo casaron. no sé. Bueno, la pregunta, la cuestión es que vamos a empezar a averiguar si de pronto en esta semana tienes la oportunidad de llamar a un tío o a otra persona que sepa más o menos, o hagas cuentas si tuvieron, que se casaron a los 20 años y el primer hijo nació, que averigües, que hagas una investigación. ¿Se acuerdan del consejero investigador detective? ¿Se acuerdan? Entonces puedan manejar estos símbolos en su genograma. ¿Listo? Sobre todo los matrimonios, el divorcio, unión libre, separación. Otra investigación que vamos a hacer en nuestro árbol o en nuestro genograma son algunas enfermedades que conozcamos. Por ejemplo, estamos hablando de papá y mamá. Entonces, papá y mamá el papá sufrió de la tensión arterial. De pronto sabes algo del abuelo que sufrió de la tensión arterial. Entonces le pones una T al abuelo, al papá y al abuelo. Alguna enfermedad que sea repetitiva que tú veas como muy seguido. Le vamos a poner cuidado si los matrimonios tienen unión libre o están casados o están divorciados o están separados. Y lo marcamos de forma especial. ¿Listo? La idea es poder decorar o empezar a hermosear. Si es tu árbol genealógico, también puedes hacer las rayitas. Es con un color diferente para que marque si hay matrimonio o divorcio. Hay parejas que definitivamente no están casadas. Entonces hacemos las rayitas. ¿Me hago entender? Que lo puedan manejar de esa forma. Y lo que encuentren como repetitivo. Entonces, si ustedes no saben información,
puedan llamar a un tío, a un abuelo, a un primo que sepa un poquito más de la información, porque en la consejería, cuando estamos hablando del genograma y de los problemas que tenemos que averiguar un poquito y hacer historia. Entonces vamos a empezar a averiguar. En el caso de Maribel, pues le sale muy grande la cosa, pero sí puedes ver tu cuadro ya cuando lo hagas y empezar a ver, por ejemplo, los matrimonios. Entonces los unes, si se casaron. Ah, estos viven en unión libre, estos no se han casado. Y te vas a dar cuenta que 2 o 3 matrimonios no se han casado, viven en unión libre. Entonces, como tú manejas, Maribel, asteriscos y cuadritos abajo, entonces colocas una X y colocas unión libre. Entonces encuentras que 3 de esos hogares viven en unión libre o que 3 de esos hogares se han divorciado. Cosas que sean repetitivas en el árbol genealógico. Dime, Adriana. Una pregunta, es que aprovechando que mi papá entró, le pregunté sobre mi abuela, mi abuela paterna. Él me dijo que solamente se comprometieron, no se casaron. Entonces ahí entraría unión libre, ¿cierto? Sí, y vivieron tantos años juntos. Entonces tú averiguas cuánto vivieron. La idea es que investiguen un poquito más. Entonces que, por ejemplo, Dana le pregunta a Ingrid sobre la familia de su mamá y ahí averiguas más daticos. Y le tienes que preguntar al papá. De pronto hay que hacer investigaciones y las pueden hacer durante la semana. Y en ese mismo árbol, los que lo tienen todavía en el computador, pues lo pueden arreglar en el computador. Tú, Margot, que los tienes ahí, simplemente le hacen las rayitas y hacen la investigación. Le piden al Espíritu Santo que les revele, por ejemplo, algo que sea repetitivo. También tienen que marcar con una X las personas que ya no están. Ah, que los abuelos, que el abuelo está muerto. Sí, listo. Le ponemos una X al círculo o al cuadradito del abuelo, le ponemos una X que quiere decir que ya está muerto. Una Eh, preguntita, una Dale, preguntita. Margot. Ajá, Por ejemplo, mi papá y mi mamá ya murieron. ajá. Les ponemos una crucecita. ¿Una X a ellos en el Sí. muñequito? En el muñequito, sí. Bueno, para no dañar tu muñequito y que no quede tan terrible, se lo pones al lado, una crucecita, para que no dañemos el muñequito. Quiere decir que ya no están. Una cruz en negro que ya no están. Y las rayitas las haces de colores. ¿Listo? Una Profe, pregunta. O sea, ellos sí fueron casados. O sea, mi papá y mi Está mamá sí bien. fueron Entonces le casados. pones la rayita de casados y también a ellos, por ejemplo, se les puede colocar el tiempo de casados que duraron. Si tienes los años del matrimonio, entonces de tal año a tal año, o a cada uno. Por ejemplo, ¿cuántos años de matrimonio tuvieron ellos? 55, entonces colocas 55 años, pones la rayita y acá al lado del dibujito le pones una crucecita que ya no está, pero son Ok. casados. Entonces, si los hijos de ellos fueron casados, si los hijos de ellos fueron unión libre, o vivieron juntos, o están separados, o están divorciados. Otra pregunta. Yo, por ejemplo, a mis hermanos, hay dos que ellos sí tienen familia, pero no se la hice. O sea, me toca hacérsela. O sea, Sí. esposa y los hijos. Sería muy lindo que lo pudieras hacer, Ah, porque ahí voy a, vas a encontrar cosas repetitivas. Entonces, por ejemplo, si no lo escribiste y lo escribes y encuentras que están casados o que están en unión libre o que ya no están, sería muy interesante. lo puedo arreglar. Claro, Ah, esos genogramas que tienen los pueden volver a hacer, que lo que me van a bueno, entregar es el producto final. Si tú lo ok. quieres, Maribel, pasar a un cuadro, se puede hacer. Si lo quieres dejar así, está bien. Lo que me van a presentar en su carpeta es el final. Este lo vamos a ir arreglando. ¿Qué vamos a agregar? Matrimonios, lo que acaban de ver, si están casados, si no están casados. La fotico la tomaron. Vamos a colocar estos símbolos: matrimonio, divorcio, unión libre, separación, gemelos, si hay gemelos, si no hay gemelos, reunión muy estrecha y unión distante. Esto es lo que vamos a hacer. Su cuadro más o menos les va a ir quedando de esta forma para los que hicieron los cuadros, las rayitas. Para los que hicieron rayitas, les va a quedar más o menos les va a ir quedando de esta forma. Una pregunta, profe. Dale, hija. En mi caso, digamos, yo puse a mis tíos, pero les pongo también mis primos, ¿o no? Claro, si podemos entonces llenarlo, entonces el tío está casado con fulano de tal y nacieron tantos chinitos. Tía está casada con fulano de tal y nacieron tantos chinitos. Entonces ahí es donde ponemos, están casados, viven en unión libre,
¿Cómo están? Y los niños. Y si Ok. los primos ya están casados, el árbol se va creciendo un poquito más. Ok. Entonces, hijos biológicos, hijos no reconocidos, si hay en alguna familia los hijos adoptados, este cuadrito también le pueden sacar foto, son rayitas así, si hay hijos adoptados, si hay, hay, por ejemplo, algunos de ustedes tienen su familia y tienen que el tío y la tía y que están embarazaditos, que la señora está embarazadita y tiene 6 meses, entonces colocan un triangulito. Los gemelos, los mellizos, si de pronto encuentran en alguna familia abortos, ya que dejó Ingresita, hijos gemelos, si de pronto tuvieron un bebé y se murió, si llegan a saber esos datos, los pueden poner en su genograma. Dime, Ingrid. Bueno, profe, mi familia es un poco particular, ¿no? Tranquila. Porque un ejemplo, digamos, bueno, yo lo hice de la siguiente forma, pero yo solamente lo dejé hasta mis sobrinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mamá se volvió a casar, mi papá se volvió a casar, de esos matrimonios hubieron unos hijos, de parte digamos, de mis hermanos de mi papá, ellos aún no tienen hijos, o sea, ellos ya quedaron ahí, pero por parte de mi mamá, sí tuvieron hijos y digamos, mis sobrinos ya tienen hijos. Genial. Pero digamos, ellos no viven con sus esposas. Ajá. Ok. Ahí solo Es que colocaría el hijo, ¿por qué no viven con las esposas? porque ¿Tuvieron los hijos? tuvieron los hijos y cada quien se quedó en su hogar. Ok. Si tú quisieras trabajar hasta ese punto, tu genograma sería muy bueno. No tanto para la clase, sino para tu vida personal y para la generación de Dana. O sea que eso es un dato muy importante en la consejería, lo que acabas de hacer. Si tú puedes ampliar tu hoja y empezar a dibujar eso. Muy interesante que cada papá se hubiera casado o tuviera otra pareja. O sea, entonces está Ingrid, papá y mamá. Pero el papá se fue con esta otra persona y tiene estos hijos y la mamá con esta otra persona y tienes estos hijos. O sea que todos esos son tus hermanos y te quedaría súper, súper genial trabajarlo porque ahí vamos a trabajar algo que se llaman herencias generacionales. Entonces que hay personas que han tenido hijos pero no se han casado. Entonces, mi primo Pepito con María tuvieron un hijo, pero no viven juntos. Entonces, haces la rayita en punticos, como te lo mostré ahí, pero no viven juntos. Y de pronto encuentras eso mismo en varios lugares. Entonces, estamos hablando de una tendencia o de una generación o de una raíz generacional. Entonces, sería muy bueno para ti poderlo trabajar. Listo. Andrea. Gracias. Es que yo iba a dar una opción de que, por ejemplo, cuando las personas ya están fallecidas, o han fallecido, perdón, no, dice la profe que colocarle una X, ¿no sería más bonito colocarle como una línea negrita en una esquinita, en una diagonal? Bueno, es que estos símbolos que te estoy mostrando son genéricos, se usan para todos los genogramas. Los usamos en todos los genogramas a nivel general. Entonces, esa línea que tú dices significa otra cosa. Entonces, a las personas que ya fallecieron se les coloca es una X o una cruz en el caso de los cristianos. La línea negra significa otra cosa que no sería bueno colocarla. Es que no me voy con más símbolos para no confundirlos tanto. Entonces es una Xcita encima del cuadrito, que quiere decir que ya está, o yo le pongo siempre una crucecita en negro para que no queden tan extrañas. Pero la línea no, porque la línea significa otra cosa. Y de pronto ustedes después van a trabajar con otra persona, un psicólogo o algo, su genograma, entonces nos va a decir otra cosa. Es que los símbolos son a nivel general. ¿Listo? Te contesté. Listo. Sí. Entonces, ¿alguna pregunta? Vamos mejorando nuestro cuadro, lo pueden hacer más grande, porque de hoy en 8 vamos a ver lo que son las generaciones. De hecho, lo vamos a empezar a ver ahorita en la clase. Entonces, vamos a ver las generaciones y ya cuando veamos las cosas generacionales. Entonces, por ahora vamos con matrimonios, por ahora vamos con uniones, por ahora vamos con
con hijos, con sobrinos y todo. Si ustedes identifican, cuando uno ve su genograma, uno dice, ay, mi abuelo, el abuelo le gustaba tomar alcohol, le gustaba beber. Ay, a mi papá también. Ay, al hermano de mi papá también. De pronto encuentran una cosa que sea repetitiva, la marcan y le colocan el nombre. Alcoholismo, violencia, los matrimonios que no tienen, que no están casados, que viven en unión libre. De pronto tú ya conoces algo sobre la tensión arterial, de pronto algunos son diabéticos, entonces conoces dos o tres y los vas marcando en la medida en que vayas viendo tu cuadro, que veas algo muy repetitivo y muy, que son, por ejemplo, que son, sí, uno conoce a las personas que les gusta el alcohol. De pronto yo soy la única de toda esa familia que ya no consume alcohol, pero pues todos mis tíos y todas mis primas y todo. Cigarrillo, por ejemplo, alcohol o drogas. Vamos a hablar de las generaciones, entonces ustedes van a identificarlo. ¿Les parece? Eso es con respecto a la tarea. Cualquier pregunta, me dicen. La idea es que ustedes cojan su genograma, primero hacen un borrador y lo van cuadrando. Entonces, Margosita, ese que tienes lo vas arreglando y después te van a ayudar. Cuando no tengan la foto, coloquen el nombre de la persona que tú dijiste. No, no tengo foto, no conozco a la personita, nació una niña, entonces le colocas el nombre de la... La Profe, idea una es que pregunta. Yo, investiguemos. ¿Se puede hacer, digamos que una cartulina, un pliego de cartulina Medio. o medio pliego? Porque es como grande. Es grande, yo voy pegando las hojitas. Yo voy pegando las hojitas, pero sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que después, lo que pasa es que no, en un pliego de cartulina no, porque es que me lo tienes que mandar. Bueno, si lo haces en un pliego de cartulina, después me sacas la foto y me lo mandas, porque todo eso va en una carpeta. Sí, sí, en la Sí, carpeta de sí, los sí, está trabajos. bien, Profe, está y bien. si lo hacemos por familia en una, digamos, yo lo hice en una hoja de Word, ¿sí? Pero entonces un ejemplo, Ingrid, su generación, y en otra hoja, ¿no se podría así o tiene que ser lineal? Tiene que ser lineal, tiene que ser el cuadro completo. De aquí sale, es como, por eso es árbol o por eso es genograma. Tiene que salir de cada uno, tiene que salir, de ellos sale esto, de ellos sale esto, así como les estoy mostrando en las foticos, porque si no, después te vas a confundir, así como le estaban haciendo. Mira, tiene que ser así. Lineal para que lo podamos entender, así. ¿Listo? Si lo haces solito, no lo vamos a entender. Y de hoy en 8 días lo vamos a trabajar. Eso eh, va en tu carpeta en formato de foto, como lo quieras hacer. ¿Listo? Bueno, les quiero recordar que vamos a empezar a tener todos hice nuestros una materiales. pregunta, Dime, hice Margot. una pregunta. Yo, por Dale, ejemplo, los muñequitos, yo todos los tengo con nombre. está bien, Ya les puse todos los nombres, sino que aquí no se alcanza a ver, pero sí los tengo los nombres. está perfecto, está perfecto. Entre más sepas de tu árbol genealógico, más claro y más rápida va a ser la investigación. Está muy bien. ¿Listo? Lo otro que les quiero decir para empezar la clase es que todos estos materiales, sus estudios, su genograma, los estudios bíblicos que hicieron y el resumen de la clase, de cada clase, tiene que ir en una... Hola, Yolima, ¿cómo estás? Tiene que ir en un formato que que les voy a pedir y ese formato, casi que estamos a un poco de días. Ese, para el 31 de octubre, más o menos, para el último de octubre, debemos tener todo en regla, listo para meterlo en una carpeta y enviárselo al pastor, llevarlo a la iglesia. Entonces, es la forma como yo voy a recoger la tarea y vamos a hacer un examencito final. ¿Listo? Entonces, arreglen su genograma. Cualquier pregunta me dicen y a través del correo o de WhatsApp, con mucho gusto les ayudo. Listo. Entonces, vamos para nuestra clase hoy. Y nuestro tema hoy tiene que ver con los tipos. Ya vimos los consejeros, ahora vamos a ver los tipos de consejería, los tipos de consejería cristiana, diferente a los tipos de consejeros. ¿Se acuerdan de los tipos de consejeros? Que tenemos consejero Mesías, consejero detective, consejero juez, consejeros obsesivos. ¿Se acuerdan de ellos? Bueno, ahora vamos a ver los tipos de consejería cristiana. Entonces, ¿qué vamos a tener acá?
En estas modalidades de esta consejería cristiana, tú te vas a sentir identificado, tal vez. Entonces, el aconsejado. Ya vimos el aconsejado, ¿quién es? Hace 8 días vimos estas personitas, cómo viene la persona a la consejería. Viene atribulado, viene triste, con sentimientos, con emociones, con preguntas. Esta es la clase pasada. Este es el tipo de personitas que vienen a nuestra consejería. Una persona ansiosa, una persona con muchos problemas, una persona confundida, una persona cansada y una persona que está esperando que le atendamos. Entonces, estos son las personitas que vienen a nuestra consejería, que vienen a que les atendamos. Entonces, vamos a ver quiénes son los, los tipos de consejería. ¿Listo? Esta consejería, la primera consejería es la consejería de apoyo. Al finalizar este tema, tú te vas a sentir identificado con uno de estos consejeros. Entonces, ¿qué significa ser un consejero de apoyo o tener la consejería de apoyo? La familia más cercana la forman los miembros del cuerpo de Cristo. Tú eres parte de la iglesia, parte del Señor, parte del cuerpo de Cristo y somos familia para las personas que vienen a buscar un consejo. Somos la familia del Señor. Entonces, tú y yo tenemos la responsabilidad de poder ayudar a un miembro de nuestra iglesia, a un miembro de nuestra familia espiritual, nuestra familia cristiana. Entonces, la familia más cercana la forman los miembros del cuerpo de Cristo. Veo que están tomando nota, entonces los estoy esperando. ¿Qué es la consejería de apoyo? En 1 Corintios 12 al 27. Cuando tú hagas tu material, tienes que escribirme muy bien estos versículos bíblicos. 1 Corintios 12 al 27. Los veo juiciosos ahí tomando nota. Espérame que te quiero leer. Entonces, en 1 Corintios 12 nos habla un cuerpo con muchos miembros, que tú y yo somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, y a todos se nos dio el deber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y esto es lo que dice acá hasta el verso 27. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros vamos a manejar una consejería que se llama de apoyo. ¿Qué más es la consejería de apoyo? Nosotros vamos a ayudar a las personas, perdóname. Vamos a ayudar a las personas en momentos difíciles como estos. Tú y yo debemos estar capacitados para ayudar a las personas en situaciones de crisis, de fracaso o de pérdida de un ser querido o otra catástrofe. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, debe estar representado con personas que ayuden a su prójimo. No estamos exentos de que venga alguien a la iglesia o alguno de ustedes tenga una necesidad en este momento de crisis, de fracaso, de pérdida de un ser querido o otro momento de catástrofe. La iglesia del Señor se tiene que convertir en una consejería de apoyo. ¿Ya copiaron? Ok. Entonces, debemos estar listos para dar un consejo oportuno, para poder ayudar, para poder extender nuestra mano y nuestra palabra de consuelo en un momento de estos difíciles. Cuando alguien pierde trabajo, cuando se va alguien, se va un ser querido, cuando está pasando un momento difícil. En este momento, por ejemplo, tenemos ah, situaciones complejas con todo esto que pasó en la Florida, en Tampa, en todo esto de estas inundaciones y de este ciclón y todo lo que pasó. Entonces las iglesias se convierten en un momento de una consejería de apoyo y ayuda en situación de crisis. También
El consejero intenta entender los sentimientos del aconsejado. Cuando estamos en una consejería de apoyo, nosotros debemos intentar entender los sentimientos del aconsejado. Acuérdense que no estamos para dar consejos, sino para escuchar a las personas que vienen en este momento de dificultad. Cuando es una consejería, por ejemplo, o un tipo de consejería de duelo, de apoyo, difícilmente se pueden decir cosas, ¿cierto? Cuando tenemos que ir a acompañar a alguien en un momento de dificultad, solamente vamos a entender sus sentimientos, vamos a dejar que la persona llore, vamos a dejar que la persona se exprese, vamos a dejar que la persona diga lo que tiene en su corazón y vamos a estar ahí para apoyarle. Otra característica es el consejero le prestará un cuidado amoroso a esa persona, un estímulo sensible, un reto amable y una guía útil, de tal forma que se pueda llevar a cabo el crecimiento de la persona. Entonces tú vas a estar para apoyar a la gente para una necesidad específica en la iglesia del Señor y vas a prestar mucho, mucho cuidado en dar una palabra de ánimo. A veces solamente tienes que dar un abracito, tienes que dar un toquecito en la espalda, un reto a la persona, vas a salir adelante, tú lo lograrás, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Una guía útil, te puedo ayudar en esto, vas a esperar que pase la situación, Dios está contigo. Vas a tener siempre una palabra oportuna de tal forma que puedas llevar a cabo el crecimiento y la paz de esta persona que estás apoyando. Entonces, algunos de nosotros tenemos un llamado especial y específico para ayudar a las personas en momentos de crisis. Y es solamente dar palabras de afirmación, ayudar, poder dar un abracito o un toquecito físico. Esta es básicamente la consejería de apoyo. No sé si alguno de ustedes ha tenido que acompañar a alguien, que su pastor le diga, vamos y me acompañas a tal lugar, a tal momento, un accidente, una situación de pérdida. Aún últimamente se ha vuelto eh, pues más normal que las personas tengan en sus casas mascotas. Y una consejería de apoyo puede ser estar apoyando, acompañando a alguien que haya perdido su mascotica, por ejemplo. Ahí podemos tener una consejería de apoyo. Lo siguiente que pasa es que en la misma consejería de apoyo, el consejero debe dar al aconsejado ayuda temporal, mientras que logra manejar las situaciones con más eficacia. Una ayuda temporal significa que vamos a acompañar a la persona en los momentos importantes que está pasando, el antes, el durante y el después. Entonces, vamos a estar ahí cuando la persona necesita escuchar una palabra. Vamos a estar ahí en el momento en que está atravesando la circunstancia, pero si días después esa persona necesita que le acompañemos, podemos seguir brindando ese tipo de consejería. Es una ayuda temporal mientras logra salir de la situación con mayor efectividad. Que lo quité. Están tomando nota. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de la consejería de apoyo. Algunos tienen una capacidad impresionante para abrazar, para dar una palabra de afirmación, de firmeza. Ahí Dios te va a utilizar en este tipo de consejería de apoyo y ayuda temporal. En la consejería de apoyo, entonces, también tienes que ayudarle a la persona, al aconsejado, a admitir que los problemas existen y poder encomendarlos a Dios. Que vas a encomendar esa circunstancia, esa situación a Dios, que vas a estar orando por la persona. Si en el momento te lo permiten, puedes hacer una oración. Si no, le vas a decir a la persona, voy a seguir orando por ti. Y vamos a seguir orando por las personas. Vamos a prometer que vamos a orar, pero lo vamos a hacer. Entonces, admitir que sí hay problemas, que sí existen los problemas y que se los vamos a encomendar a Dios. 11:28.
Mateo 11. ¿Van bien con la escritura? Mateo 11:28 nos está hablando sobre: vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso en sus almas, porque mi yugo es suave y mi ligera es la carga. Entonces, está bien que la persona reciba una oración. Si se nos da el momento, la ocasión, le decimos que vamos a orar, vamos a hacer una oración para que la persona tenga paz, y si no, le vamos a decir que vamos a estar orando por él o por ella, y lo vamos a estar haciendo. Confiar que Él nos guiará mientras movilizamos nuestros propios recursos para alcanzar una solución. Dios es el único que puede guiar a la persona a salir de la situación. Entonces vamos a confiar y vamos a decirle a nuestro aconsejado que Dios es el que va a ayudarnos y movilizar nuestros propios recursos para alcanzar una situación. La consejería de apoyo no es el consejero Mesías, pero sí vamos a ayudar a que la persona pueda tener recursos, pueda tener una solvencia para manejar la situación. Si tenemos contactos, si tenemos personas que puedan ayudarle a solucionar, vamos a hacerle ver a la persona que él puede confiar, y podemos confiar en Dios, que va a agilizar todas las cosas para que las cosas estén mejor y salgan mejor. Entonces, confiar que Él nos guiará a movilizarnos para ayudar con nuevos recursos para alcanzar una solución. Acuérdate, se llama consejería de apoyo. Algunos de ustedes, queridos, van a recibir un llamado especial o tienen una pasión especial por ayudar a las personas en necesidades claras y específicas. Algunos de nosotros tenemos un don de parte de Dios para poder movilizarnos de forma inmediata cuando una persona necesita nuestra colaboración. ¿Listo? El aconsejado debe animarse a hablar de. Acuérdate que el aconsejado es a la persona que estamos tratando de ayudar. Entonces vamos a animarle a esta personita en la consejería de apoyo a que nos cuente y a que pueda sacar sus sentimientos y frustraciones, ira, ansiedad o culpa. Acuérdense de los sentimientos. A mí se me había olvidado, pero en esta clase quiero darles una clase especial de sentimientos y emociones. Estoy anotando aquí porque quiero mostrarles un material sobre sentimientos y emociones. Pero ¿qué vamos a hacer en la consejería de apoyo, queridos? Vamos a ayudarle a la persona, al aconsejado, que pueda venir y expresar sus sentimientos. ¿Cómo te sientes? Está muy bien que la persona diga: estoy enojado, estoy airado, estoy frustrado. Por ejemplo, ahora que Dios no permita y que nosotros no normalicemos este tema de violencia en nuestra ciudad de Bogotá, en nuestra Colombia, pero cuando a una persona le roban o es atracada, entonces se siente enojada, se siente airada, se siente culpable porque no debió haber salido de esa forma, porque no debió haber tenido expuesto su carro, su negocio, por alguna razón. Entonces tenemos que ayudarle a animarle a esta persona a decirnos y a contarnos sus sentimientos, o que los exprese, no que no lo cuente, sino que los pueda expresar. ¿Cómo te sientes con esa situación? Estoy frustrado, estoy enojado, me siento culpable. Aceptar la responsabilidad para manejar el problema y aceptar que algunas cosas no se pueden cambiar. La muerte de alguna persona, por ejemplo. Entonces es importante que nosotros podamos ayudar al aconsejado a aceptar esa responsabilidad para manejar el problema. Tú eres el responsable, tú tienes que hacerte cargo, tú lo vas a poder hacer, no hay nadie más que lo haga por ti. Fue un negocio, fue una situación difícil. Entonces, ayudarle a esa persona a manejar el problema, y un ejemplo claro es la muerte de alguna persona. Entonces, hay que salir adelante, tú lo puedes hacer, eh, tú lo vas a lograr. Tú puedes pedirle a Dios que te ayude. Estamos orando para que Dios te ayude.
Entonces vamos a ayudar a este aconsejado a aceptar ese momento tan difícil que está viviendo, ese momento tan complicado que está viviendo y poder colocar la situación delante de la persona de Jesús. ¿Están tomando nota? Bien. ¿Alguna pregunta con los aconsejados, con las personas que están a nuestro cargo en la consejería de apoyo? ¿Alguna pregunta? Consejería de apoyo. Algunos de ustedes o algunos de nosotros vamos a tener que en nuestro corazón una pasión muy grande porque algunas personas tienen una capacidad especial de ayudar a alguien específicamente en un momento determinado. Tenemos capacidad de resolución de conflictos, de poder buscar herramientas y estrategias para que esta persona salga de esa situación tan complicada. Entonces, esta es la primera consejería, se llama consejería de apoyo. La siguiente este consejero se llama consejería de confrontación. Consejería de confrontación. ¿Esta consejería qué significa? Jesús confrontó con sus pecados a personas que llegaban a él. ¿Ustedes se acuerdan un poquito de la consejería de consejero juez? Que utilizaba la palabra, que utilizaba el martillo para acusar a las personas, que hacía justicia. Ok, esta consejería es diferente, pero utiliza la palabra de Dios. Esta consejería se llama así de confrontación porque nuestra base es que Jesús también confrontó con sus pecados a personas que llegaban a él. Entonces, ¿qué significa la consejería de confrontación? Quería hacerles una propuesta a ustedes. Espérenme, dejo de compartir pantalla porque es que le quiero poner el sonido. Quiero proponerles que son las 7:56, pero es que me queda muy cortada la clase. Vamos hasta las 9:45 y salimos 10 minutos antes en lugar de tener receso ahorita. ¿Se puede? ¿O necesitan descansar? ¿Sí? Es que hoy necesito salir un poquito más temprano. Entonces vamos hasta las 8:45. Me hacen una señal y a las 8:45 les digo la tarea y descansamos. Salimos más. Hoy les negocio el refrigerio. ¿Listo? Bueno, voy a ponerle, gracias. Es que no le puse sonido a esto y esto está chévere con sonido. Listo. Entonces, la consejería de confrontación viene así. ¿Qué significaría esto? Algunos de ustedes tienen este don. Algunos de nosotros tenemos este don. La consejería pastoral, la consejería ya cuando la manejamos de forma pastoral, no debe interpretarse como juzgar, condenar o criticar a otros. Acuérdense que no somos consejeros jueces. ¿Se acuerdan del juez, del martillo? Entonces nosotros no somos consejeros jueces. Entonces, no vamos a juzgar, a condenar o a criticar a las otras personas, pero sí vamos a manejar la Biblia de una forma ética, pastoral y con muchísimo amor. Entonces, este tipo de consejería de confrontación, este tipo está en Mateo 7, 1 al 12. Mateo 7, 1 al 12. ¿Qué significa? Miren tan bonito en Mateo 7, 1 al 12. Ustedes que están ahí. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan, se les juzgará y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¿Ok? Entonces, Mateo nos está aquí diciendo que no debemos
juzgar a otros para que nosotros no seamos juzgados y que primero tenemos que mirar nuestra vida. Entonces, esta consejería de confrontación no es para caerle encima a nuestro aconsejado. Con un espíritu de amor y amabilidad debe animarse a las personas a afrontar sus pecados, fallas y acciones egoístas. Entonces debemos tener un corazón muy bonito para ayudarle a las personas. Todos los problemas emocionales, todos los problemas sentimentales, todos los problemas de las personas los tenemos en resolución de problemas en la palabra de Dios. Todo lo que necesita escuchar el aconsejado está en la Biblia, absolutamente todo. Pero debemos con amabilidad y con muchísimo amor hablarle y animarle a las personas a afrontar los pecados. Primera de Juan 1:9 y Santiago 5:16, para que cuando tú hagas tu material, escribas esta base bíblica tan bonita. Primera de Juan. Mire lo que dice Primera de Juan 1:9 tan bonito. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está con nosotros. Todos hemos cometido pecado, todos hemos lastimado el corazón de Dios. Entonces es importante que tengamos un espíritu amable y compasivo con las otras personas para confrontarles con la palabra del Señor. ¿Qué más pasa aquí? Hay que animar al aconsejado que cambie su conducta. Estamos en algo que se llama consejería de confrontación, entonces vamos a animar a la persona para que cambie su conducta. Puede ser que el aconsejado reaccione con enojo o resistencia. Es muy posible que cuando nosotros demos el consejo, es mejor que te calmes, es mejor que pienses un poquito, es mejor que ya no golpees a la persona, es mejor que no tengas explosiones de ira. Muy seguramente la persona se va a poner enojada o va a hacer resistencia al consejo que tú y yo le vamos a dar. Pero es muy importante animarle para que cambie su conducta, para que esta persona no siga con su maltrato, con sus expresiones o con sus cosas que hacen que el prójimo sea dañado. Pero muy seguramente las personas no van a querer que nosotros le confrontemos y nos van a tener actitudes de enojo o resistencia. Enfrentar al aconsejado en pequeñas dosis. Estamos en una consejería de confrontación. ¿Qué pasaría aquí? Que necesitamos decirle a la persona de a poquito cómo tiene que cambiar su actitud y qué dice la palabra del Señor. Estamos en una consejería de confrontación, entonces es muy importante que la persona entienda sobre el problema que está viviendo. Dejo de compartir un poquito y les pregunto, ¿han tenido ustedes alguna circunstancia o situación donde tengan que decirle a una persona cercana que lo que están haciendo está mal y han tenido que utilizar la palabra de Dios para mostrarles que lo que está haciendo esa persona está mal hecho? ¿Alguno de ustedes tiene una experiencia con respecto al tema que me quiera compartir? Estamos hablando de confrontación. Ingrid. Sí, sí, profe, pero porque de pronto esa persona sí conocía de Dios, pero se apartó. Entonces, en ese caso, pues, ¿a dónde nos vamos si también es conocedor de la palabra? Entonces, hay que confrontarnos con la palabra en esa ocasión. Sí, porque de pronto, bueno, se le olvidó, se apartó y, y para hacerla caer en cuenta de que pues no era el camino, pues tocó hablar con la palabra. Ok, ¿y cómo te fue? Silencio absoluto, pero ha tratado de pronto de cambiar un poco, pero ya ahí sí ya es la misericordia de Dios y la disposición que esa persona tenga, porque, porque ya primero conoció y se apartó, y segundo, pues ya digamos la palabra que yo le hablaba a ella a través sí, de la palabra no era ajena a ella, ella ya la conocía.
Entonces ya es orar y que el Señor obre en su infinita misericordia. Ajá. ¿Y tú sientes que fuiste bonita gente, que lo hiciste con amor, que no le pusiste la Biblia en la cabeza? No, no se la puse con ganas, pero no. No, 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 sino simplemente pues así como estamos ahorita de pronto charlando, se dieron las cosas y se dio el momento porque es el Espíritu Santo quien coloca eso en nuestro corazón. Ajá. Pero sí es necesaria la confrontación. Ok, muy bien. Gracias. Michelle, Hola, buenas noches. hola. Bueno, yo sí he tenido varias situaciones, pero tuve una reciente. También sí, es una persona cristiana y es algo bastante delicado. No es mi amiga de la otra vez, es otra. La amiga de la Eh, amiga. la amiga de la amiga, y no es la misma, es otra. Casualmente fue hace como 2 días, me escribió y me dijo que, o sea, ella tiene su familia, son cristianos, tienen 3 niños ya, y me dijo que pues abortó a un niño, a un bebé. Entonces me tocó. Yo, por supuesto, como que uno no espera que le digan esas cosas así, ¿no? Y alguien que es cristiano, conocedor, entonces sí me tomé mi tiempo para procesar la información porque dije, esto es algo muy delicado, no le puedo caer encima a ella, a nadie, pues, obviamente. Y fue lo que hice con la palabra, ¿no? Me identifiqué mucho con esto porque así fue que ella lo pudo entender, recibió el consejo. De hecho, o sea, desde que me lo contó hace 2 días hasta ahorita hemos estado mucho en contacto, hemos estado hablando mucho. eh, y bueno, me tocó así, pues yo dije, así solamente es que lo puedo llevar, porque si lo hablo desde mi conocimiento, desde mis emociones, pues no va a ser nada sano, nada prudente, porque obviamente uno lo que quiere es caerle encima, ¿no? Pero, bueno, Dios lo ha hecho, ella lo ha entendido, le recomendé iniciar un proceso con su esposo, lo van a hacer, pero no conmigo, sino que le recomendé a alguien. Entonces, así ha sido. Fue solamente la palabra porque eh, yo por mis medios no lo hubiera logrado, ¿no? Entonces sí, casualmente, eso fue muy reciente. Ok, Michelle, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, si nos vemos abocados a hacer una consejería, fíjate que no es un proceso de consejería, sino es un momento de la vida donde una persona o un aconsejado necesita que le podamos tener una consejería de confrontación con una voz suave, con la palabra del Señor para llevarlos al arrepentimiento. Vamos a ver en qué termina esto de la confrontación. Entonces, acá, en pequeñas dosis, como lo ha hecho Michelle. Ok, entonces sigue otra consejería que se llama la consejería educativa. Entonces, fíjate que algunos de nosotros vamos a tener una palabra oportuna para hacer una consejería de confrontación y otros vamos a tener una palabra específica para la consejería educativa. Aquí hay varios maestros. Margot, entiendo que eres maestra. No sé quién más es maestra. ¿Margot no es maestra? No, señora, Trabaja. trabajo en un colegio. Ah, ok, pero no eres maestra, eres intercesora. En la iglesia eres intercesora. Listo. Entonces aquí, en la consejería educativa, la mayor parte de las conductas humanas son aprendidas. La mayor cantidad de cosas que nosotros tenemos como conducta humana lo aprendemos. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, a vestirnos y a comportarnos en situaciones sociales. Entonces, la educación, la enseñanza es parte de la conducta humana y todo lo aprendemos con diferentes estrategias. Entonces, muy seguramente Dios te va a capacitar en un área específica para que tengas consejeros, para que seas un consejero educativo, que enseñes, que muestres la palabra del Señor. Por ejemplo, en este momento se necesita que las personas que fueron confrontadas con Michelle entren en un proceso de discipulado con respecto al acto o a la acción que hicieron. Entonces seguramente sabían, pero no tenían claro, en fin, en fin. Entonces de pronto tenemos que pasar algunos aconsejados a casos específicos que tienen que ver con
el aprendizaje. ¿Cómo podemos ayudar? Entonces, en la consejería educativa, el consejero realmente es un maestro. Entonces, es un maestro consejero. Es una persona que tiene conocimientos específicos sobre un tema y que va a darse un tiempo con este aconsejado para enseñarle. Generalmente en la consejería educativa es cuando hacemos discipulados de un tema específico. Entonces, fe, entonces bases espirituales, entonces creer en la obra del Espíritu Santo, en el perdón, en el pecado, en la gracia, determinados temas que podemos manejar dentro de la consejería. Entonces acudimos y formamos consejeros maestros para que puedan ser oportunos en determinado momento en la consejería. Esta consejería es una forma especializada de educación cristiana. Algunas de ustedes, hoy estamos solo mujeres acá, algunas de ustedes tienen un llamado especial para ser maestros, para ser maestras, para la enseñanza. Entonces, la consejería educativa es una forma muy puntual para poder ayudar en la educación cristiana a las personas que necesitan áreas específicas y especiales. Por ejemplo, tenemos casos únicos, exclusivos de personas que necesitan salir de adicciones, tener un tema especial sobre la bulimia, sobre la anorexia, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre la adolescencia, sobre la sexualidad, sobre las finanzas, diferentes temas. Aquí hay diferentes sobre la vida adulta, sobre el nido vacío, sobre alimentación, sobre relaciones, sobre matrimonios. Entonces hay diferentes áreas donde nosotros podemos dedicarnos y enfocarnos a un tipo de consejería dado con, como discipulado a través de la enseñanza. Entonces algunos de ustedes no solo serán consejeros de procesos de consejería terapéutica allá en un consultorio, en una oficina, en un escritorio, con unos pañuelitos y un vasito con agua, sino que seguramente Dios les va a llamar para que den un tipo de consejería de forma educativa y o pedagógica. Esta consejería educativa lo que busca el aconsejado es información sobre un tema específico. Entonces tú decías ahorita, Ingrid estaba diciendo, es que me daba por ponerle la Biblia en la cabeza porque es una persona cristiana que se apartó, pero que conoce del Señor. Entonces, es información lo que tengo que volver a dar. Veamos el tema de la fe, veamos el tema de las finanzas, veamos un tema específico a través de la enseñanza. El consejero no debe opinar de temas sobre los cuales no sabe nada. Cuidado con esto. Los consejeros maestros deben saber del tema. El consejero que es maestro debe estar informado, debe conocer su material de trabajo, debe saber de qué está hablando. Si estamos dando una consejería de matrimonios, y el problema fundamental de este tema en esta pareja es la educación de los hijos, es como, por ejemplo, yo tengo ahorita una familia que está con hijos preadolescentes, tiene un hijo preadolescente y un hijo muy pequeñito. Entonces estamos enseñándole cómo manejar esa preadolescencia, cómo manejar los cambios hormonales de la niña, cómo manejar sus expresiones, cómo manejar su estado de ánimo. Entonces el consejero debe aprender, debe hablar y debe capacitarse de lo que está hablando, de lo que está enseñando. No debe enseñar cosas que no sabe manejar porque es muy complicado el tema. La autoridad final del consejero educativo es la Biblia, es la palabra de Dios. Vamos a pedir ayuda a Dios, siempre vamos a pedir sabiduría. El consejero que maneja la consejería educativa es un consejero que siempre pide a Dios sabiduría para manejar la palabra. En el caso de Ingrid, que nos dio su ejemplo, entonces es muy importante que ella sabía de qué estaba hablando, ella sabía de qué tema tenía que hablar, entonces puntualmente abrió la Biblia y enseñó sobre ese tema. Entonces vamos a pedir sabiduría a Dios. Por ejemplo, yo tengo en mi equipo de consejeros, yo tengo consejeros especialistas para temas como financieros y hay todo un paquete financiero que se les enseña a ellos
y pedimos sabiduría a Dios para el consejero que le pueda enseñar a una persona. Llega un aconsejado con un problema bastante fuerte, económico, difícil de manejar, entonces buscamos un consejero educativo que le dé esas clases de mayordomía o de finanzas que el aconsejado necesita para salir adelante con su proceso. Admitir que no tenemos la respuesta a todo. Hay cositas que no vamos a saber hacer, hay cositas que de pronto no sabemos manejar. Si eres un consejero de la iglesia, estás nombrado como consejero, o eres un líder de un grupo, pero no tienes idea cómo hablar, eres un líder soltero y no puedes hablarle a las parejas sobre comunicación en parejas porque pues tienes la teoría, pero no la práctica, entonces de pronto no sabes de todo, es bueno delegarlo, entonces lo puedes delegar y lo puedes manejar con otro tipo de consejero. Es importante que si no sabes manejar el tema, pues es importante que si no sabes manejar el tema, puedes hacer una remisión especial y específica. Entonces, no todos los consejeros están llamados solamente a tener un tipo de consejería de consulta. Dejo de compartir para verle la carita a ustedes. Entonces, hemos visto tres tipos de consejeros. Entonces, el consejero que es de apoyo, que solamente es para un momento específico, algunos de ustedes va a tener o tiene una capacidad especial para los tiempos de crisis y ayudar a las personas en tiempos de crisis. Otros tenemos entonces la consejería de confrontación, que no todos, a todos no nos fluye el tema de la confrontación. Y este sería el consejero educativo. Si eres maestro, si te gusta la enseñanza, si has trabajado como maestro de discipulado, como maestro de adolescentes, como maestro de jóvenes, como maestro de parejas, puedes llegar a tener consejería educativa. La consejería educativa es para hacer remisión. Yo como consejera principal de mi iglesia, yo tengo personas aptas y capacitadas en la iglesia para hablar. A mí me llega un tema, por ejemplo, ahorita estoy trabajando un tema de pareja y la pareja se va a divorciar porque el señor tiene un hijo, tiene una hija de 11 años y cuando se novió con quien hoy es su esposa, la niña tenía 4 años y ella decidió aceptar a su esposo con su niña. Y hoy que llevan 4 años de casados, la niña tiene 11 años, ella no resiste a la niña pequeña, a la niña de 11 años. Entonces ahí va a haber un divorcio. Entonces, en ese caso, para evitar el divorcio y para lograr la reconciliación de esta pareja, debo hacer una remisión para la niña adolescente, que trabaje el tema que vamos a trabajar con la niña adolescente, una maestra especializada en adolescentes que pueda enseñarle a la niña normas o reglas o hábitos o que pueda escuchar la niña. Entonces hacemos remisión. La consejería educativa es que si tú eres experto en un tema específico, yo tengo, por ejemplo, consejeros en finanzas, tengo un equipo grande de consejeros en finanzas. Entonces, estos consejeros están capacitados, tienen sus cuadros, sus hojas de Excel, sus presupuestos. Entonces, llega un caso de consejería de una persona, eh, ah, tenemos una persona con más de 300 millones de pesos que ha perdido y perdió su empresa, perdió una cantidad de cosas por malos manejos administrativos. Entonces, la consejería principal hace una remisión a una consejería educativa y la consejería educativa es la que va a enseñarle a toda esta persona todo lo que es un presupuesto, todo lo que es una hoja de Excel, cómo se pagan los impuestos, etc., a través de la enseñanza. Entonces, podemos tener consejerías educativas en todos los temas. Preguntas de la Consejería Educativa. ¿Cuántos aquí son maestros? Mm, mm. ¿Ninguno? ¿No? Bueno, yo doy clases en una institución, pues siempre como que he estado mucho en esa área, ¿Y en qué área? en niños y adolescentes. Ajá. ¿Y manejas temas de adolescentes? Sí, sí, claro, sí, sí. Ok.
Entonces podrías tener una consejería educativa en adolescentes, por ejemplo, si te damos un tema sobre música, sobre sexualidad, podría ser una consejera educativa que te quedas con un Sí, grupo, con un adolescente y puedes trabajar un tema especial y específico, ¿cierto? sí, los manejo. Ujú, sí. Ok, listo. ¿Alguna pregunta de la consejería educativa? Listo. Vamos a seguir. Ok, entonces la siguiente es la consejería espiritual. En términos generales, todas nuestras consejerías tienen que ser espirituales. En términos generales, la consejería pastoral es espiritual. ¿Qué quiere decir que es espiritual? Que si el Espíritu Santo no está con nosotros, no podríamos hacer ningún tipo de consejería. Pero necesitamos entender que la consejería es 100% espiritual. Estamos con el aconsejado, está el consejero, está el aconsejado, y sobre todo, de forma principal, prioritaria, importante, está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. La consejería pastoral debe ser 100% espiritual. Como seguidores de Cristo estamos comprometidos a ser discípulos. Entonces, en teoría, todos nosotros podemos hacer un tipo de consejería, siempre pidiendo la guía del Espíritu Santo, hacer discípulos a todas las personas y ayudar a aquellos que son débiles. Entonces, después de este curso de introducción a la consejería, tú vas a quedar con el compromiso de buscar la guía de Dios y del Espíritu Santo para dar un consejo oportuno, tal vez para escuchar de forma oportuna a una persona, para venir delante de Dios y consolar a alguien. Y tener este tipo de consejería espiritual siempre es extender la mano y decir, déjame hacer una oración por ti, quiero orar por ti. De pronto es que la persona viene a hablar contigo y tú puedas tener un momento de oración especial y específica por el aconsejado. Ingrid y Dana, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Tienen la profe, manito. es que ahorita que llegamos aquí a la consejería espiritual, creo que fue la semana, bueno, hace como 15 días, nosotros podemos aconsejar pues al que no es cristiano y al que es cristiano, ¿cierto? Digamos en este caso, si dice, yo no quiero que me hable de la Biblia, un ejemplo, digamos ahí en este caso, ¿cómo se debería abordar, digamos, a esa persona? Porque si Ajá. todo tiene que ir con una base bíblica, tenemos que, bueno, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Aquí dice que debe de, o sea, tenemos que dar una base bíblica porque no podemos hablar cosas que de pronto no están en la palabra. Sí. Ingrid, nuestra consejería debe ser espiritual, pero no necesariamente tener lenguaje cristiano o evangélico. Nosotros podemos decirle a la persona, cuando la persona te pide un consejo y tienen la capacidad de hablar, cuando ella es cuando el aconsejado es el que te está diciendo, mira Ingrid, es que tú me puedes ayudar en esto, me puedes dar un consejo por esto, puedes orientarme en esto, me puedes decir, quiere decir que ha visto una cualidad en ti, ¿cierto? Quiere decir que tú tienes una sabiduría en un área específica. Entonces, lo primero que nosotros vamos a decir, todas las respuestas que tú puedas dar, Ingrid, básicamente están en la palabra de Dios. Todo lo que tú vayas a dar como consejo, como hija de Dios, entonces tú le vas a decir a esa mamá que es airada y que es violenta, mira, toma aire, respira y espera que te pase el mal genio, porque la palabra airada es calmada, es quitada con la palabra suave. Tú puedes parafrasear la Biblia y le puedes dar la palabra bíblica parafraseada sin decirle dónde está en la Biblia. Entonces, la palabra suave calma la ira. Entonces, toma aire, reflexiona. Ah, es que tú debes, sí, quedarte callado, reflexionar, meditar. Y ahí es cuando puedes hacer una oracioncita y pedirle a Dios que te dé paz. Y venir y después hablar con sabiduría. Todo lo que yo voy a hablar
tiene una base bíblica, pero no necesariamente se lo tengo que decir a la persona. Pero siempre le vas a decir a la persona, ¿quieres que yo haga una oración por ti para que te dé Dios sabiduría para eso? La persona necesita un consejo y necesita sabiduría. Yo he orado por mucha gente que tiene crisis económica y que al final me permiten orar por ellos, porque el único que puede solucionar esto es Jesús. Y en mi trayectoria espiritual, yo no veo ninguna respuesta, ninguna salida a nada, sino es Jesús, querida. Entonces, no necesariamente tienes que ver. Por eso es importante, ¿sabes qué? Que sepamos la Biblia, que la tengamos memorizada. Estar pidiendo sabiduría. ¿Sabes quién te puede dar sabiduría? Dios. La estrategia para tener mejor negocio, Dios. Siempre vas a tener que mostrar a Dios de diferentes formas. Entonces, siempre va a ser espiritual, porque tú le diste una palabra sin que la persona supiera que está en la Biblia. Después, cuando la persona llega a Cristo, se convierte, va a saber que esto estaba en la Biblia. ¿Mm? Entonces, que no puedo con este vicio, que no puedo dejar de beber, que no puedo dejar de golpear. Sí, sí vas a poder hacerlo, porque mira que porque dice aquí que nosotros estamos comprometidos a ser discípulos. Entonces, toda palabra que sale de tu boca va a tener un mensaje bíblico sin necesariamente sin necesariamente decir el texto. Venid a mí todos los trabajados y cansados que yo os haré descansar. Estás cansado, estás deprimido, estás ansioso. El único que te puede quitar eso es Jesús. ¿Te contesté, Ingrid? Sí, bien. Bueno, acá la base bíblica de la consejería Gracias. espiritual es Mateo 28, 18, 20. Mateo 28, 18 al 20. Es que escribirlo. Ok. Lo siguiente que pasa acá. Esto es básicamente lo que le acabé de contar a Ingrid. Debemos incluir toda la parte espiritual en cada consejería. Te lo acabé de decir, ya te lo conté, se lo conté a Ingrid y a todos ustedes. El hombre está relacionado en 3 dimensiones, hacia arriba, hacia su lado y hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Toda persona, todo aconsejado que viene a buscar una palabra de alivio o un consejo oportuno, que está desesperado, se relaciona de estas 3 formas. Todos nosotros siempre miramos arriba, que es a Dios, siempre miramos al prójimo, que es a nuestro lado, y siempre miramos hacia adentro. Esto es un triangulito que no lo tengo acá a la mano, pero siempre nuestras relaciones son hacia Dios, siempre necesitamos de Dios, siempre necesitamos ver al prójimo o siempre necesitamos ver hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando venimos a pedir un consejo como aconsejados, tenemos un problema interno. Hay algo que no hemos podido solucionar adentro de nuestra vida, que tenemos problemas con nuestra autoestima, nuestro valor, nuestra aceptación, algo interno que nos está pasando. De pronto tenemos problemas con la perfección, con la frustración, con conflictos internos como ser humano. O tal vez nuestros problemas son con nuestro prójimo, hacia el lado. Tal vez mis problemas son interpersonales, con la familia, con los que vivo, con el jefe, con la gente que trabajo. O tal vez mi problema como aconsejado es que no tengo una relación con Dios. Entonces, todo ser humano se relaciona de estas 3 formas. Se relaciona con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Y ahí están los problemas que vienen a consultar a consejería. Tú mismo tienes problemas, entonces tú misma me dices, no, es que mira, es que yo no me entiendo, es que yo no me amo, es que yo lucho con este enojo, yo lucho con esta soledad, yo lucho con esta tristeza, lucho con niveles de perfección muy altos. O mi problema no soy yo, sino que es mi hijo, mi problema es mi esposo, mi problema es mi suegra, mi problema es el vecino, el jefe. Ah, no, es que yo no tengo ningún tipo de relación con Dios, entonces yo tomé esas decisiones, yo hice esto, yo hice lo otro. Entonces, toda persona va a tener estas 3 áreas y podemos tener un conflicto o en una, o en dos, o en las 3, o en una sola. Las personas que vienen a una consejería es porque hace mucho tiempo no se relacionan con Dios. Ok. En algunas ocasiones, lo que aparenta ser un asunto religioso de fe
puede ser frecuentemente una máscara que esconde un profundo problema psicoespiritual. ¿Qué significa esto? Que en algunas ocasiones lo que pudiera ser un problema de fe, un problema de creer, un problema de congregarme, un problema de la institución, de venir a la iglesia, de no venir a la iglesia, puede ser frecuentemente una máscara para esconder un problema realmente emocional, un problema espiritual, un problema muy adentro que tenga que ver con mi relación con Dios como Padre. Tal vez en algunas ocasiones una persona va a decir, no, es que yo no puedo orar, es que yo no tengo fe, es que me cuesta mucho leer la Biblia y entenderla, es que me cuesta mucho relacionarme con los hermanos en la iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a ver, pero en la realidad hay un problema muy profundo. ¿Por qué una persona no puede relacionarse con Dios? ¿Por qué una persona no puede entender la Biblia, comprender la Biblia? Entonces puede ser un problema profundo, un problema de adentro, un problema interno que se maneja espiritualmente. Tú y yo tenemos una comunión con Dios y aquí tengo que hacer un pare. Espérame, veo acá. Bueno, vamos a escribir el tema y ahorita quito la pantalla. ¿Aquí ya escribieron esto? Les voy a explicar. Esto ya lo escribieron, ¿sí? Existen problemas personales que esconden necesidades espirituales y conflictos. Existen problemas personales que esconden necesidades espirituales y conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que necesitamos una consejería muy espiritual y muy guiada por el Espíritu Santo. Hay problemas que son de cada ser humano, de cada individuo, pero lo que hay detrás es un problema espiritual y un conflicto espiritual, un problema de relación con Dios. ¿Por qué las personas no pueden relacionarse bien con Dios? ¿Por qué las personas? Michelle estaba contándonos de un caso de una persona que cometió un aborto, pero no me acuerdo si dijiste si la persona, sí, dijiste que son cristianos, que conocen algo del Señor. Yo no sé si Michelle está por ahí. Sí, No la sí, veo. son Ok. cristianos. Son cristianos. Sí, sí. Ok. Entonces, es un problema que esconde algo fuerte espiritual, porque una persona que está en la iglesia o conoce la palabra del Señor llega a estos extremos, a estas necesidades, porque hay una necesidad espiritual, hay un conflicto interno espiritual en esa persona que no puede solucionar, porque no hay relación con Dios, por ejemplo, no hay una comunión con Dios. Entonces, déjame, te explico acá para verte los ojitos. Mm, un triángulo que no encuentro acá. Ahí vi a Michelle. Entonces, toda consejería esta consejería es una consejería espiritual en donde ponemos a Jesús como el centro. Todas nuestras consejerías, todas, la de estudio, la de apoyo, la de confrontación, todas son espirituales. Nuestra consejería, nuestro consejo, la palabra que vamos a dar es espiritual porque nuestro centro es Cristo. Pero la consejería espiritual también nos está mostrando que todo ser humano tiene un conflicto espiritual. Y estoy trabajando, y quiero llevar aquí a la clase el tema que está diciendo Michelle. ¿Por qué una persona que va a la iglesia, por qué una persona que está en la congregación eh, toma una decisión como la que tomó esta mamita de abortar, si entendiendo dentro del contexto bíblico que el aborto es un homicidio? ¿Por qué esta persona tomó la decisión? ¿Qué quiere decir? Que espiritualmente hay personas que aún en la congregación tienen problemas espirituales. Es lo mismo que el que está en la iglesia y tiene una relación con su esposa y le pega a su esposa. ¿Por qué este hermano le pega a la esposa? Pero es lo mismo de que la joven que está en la iglesia se enamora, tiene un novio y queda embarazada. ¿Por qué quedó embarazada?
Pero es lo mismo que la persona que está en la iglesia, que se congrega, que lidera un grupo y que consume droga o que consume alcohol. Toda persona tiene un problema y un conflicto interno espiritual que tiene que ver con su relación con Dios. Entonces, estábamos hablando de un problema psicoespiritual o emocional espiritual, que quiere decir, ¿por qué tú que estás en la iglesia vienes a consejería y estás luchando? Todo ser humano, todos los que estamos en Cristo Jesús en este momento, todos los hijos de Dios tenemos una lucha con nuestra naturaleza de pecado. Todos luchamos todos los días con el pecado. Entonces es una lucha interna que tenemos y que el aconsejado viene porque no tiene una relación permanente con Dios. Entonces aquí vamos a ver es la consejería espiritual llega al punto de por qué nosotros nos salimos de la relación con Dios. Porque un cristiano, una persona que está dentro de una congregación, cae en un problema de depresión. ¿Se han preguntado eso? Porque la persona, yo tengo un caso que manejo bastante denso de una niña, de una joven de unos 35 años, hermosa ella, canta bellísimo y es líder de una congregación en la alabanza y en la adoración. Y tiene un problema muy grave de depresión, de ansiedad y ha intentado suicidarse 2 veces. Y es adorador, canta hermoso, dirige los ayunos de forma espectacular y nadie sabe la batalla que ella está librando. Es un problema espiritual de relación con Dios. Es un problema donde ella está tratando de entender qué es lo que está pasando. Y cuando vamos a la consejería, cuando vamos al trabajo terapéutico, cuando empezamos este trabajo terapéutico, nos dimos cuenta que su relación externa en la congregación es muy buena, pero internamente no puede orar, internamente no se puede relacionar con Dios, Dios está muy lejano todavía, pero canta divino y adora al Señor divino. Y cuando uno está cuando yo estoy con ella en la congregación, yo elevo mis manos al cielo y llego hasta el cielo cantando porque canta hermosísimo. Pero su relación con Dios tiene un rollo. Entonces, eso es lo que significa una consejería espiritual, llegar al punto de por qué una persona no tiene la fe suficiente, por qué una persona no puede orar, por qué una persona, básico, por ejemplo, la oración, por qué una persona cuando viene a consejería y generalmente está pidiendo consejería por algo específico, tú le preguntas, ¿ya oraste de este tema? ¿Ya hablaste con Dios? No, no he podido orar. Ya no oro hace cuánto tiempo, ya hace 6 meses que no oro, solo oro los domingos cuando voy a la iglesia. Es un problema espiritual de relación y de un rollo interno. Vamos con Yolima y no sé quién más. Dime. Profe, una pregunta. Cuando una persona eh, conoce de Dios, ya una persona ha tenido una relación con Dios y esa persona se aparta del Señor y vuelve otra vez a intentar tener esa relación con Dios, pero le cuesta y a pesar de que le cuesta, hay momentos en los que dice, sí, yo ya oré, sí, yo ya hice tal cosa, sí, yo ya, pero eh, esa persona realmente no se siente como en esa relación con Dios. Ahí, ahí, ¿qué pasa? O sea, por más de que ya haya tenido un consejo y eso, ¿qué? O sea, realmente más adelante sí va a haber de pronto como una relación, más adelante, no sé, o sea, pienso, ¿será que Dios realmente es tan misericordioso para dejar que esa persona vaya, vuelva, vaya, vuelva, vaya, vuelva? Y yo a veces digo, ¿será que es que tú juegas con Dios? Y eso es lo que de pronto Él estaba contigo, es por eso. Pero yo me pregunto es eso, o sea, ¿habrá realmente más adelante una respuesta para esa persona? Claro. Gracias, Yolima. Pues lo primero es que la misericordia de Dios siempre va a estar, o sea, siempre, 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 caiga lo que caiga la persona
Cuando la persona vuelve a Cristo, Él está ahí siempre para recibirlo, porque su misericordia, dice la Biblia, es nueva cada día. O sea, ahí hay una ganancia impresionante. Pase lo que pase con los hijos, Dios siempre los va a recoger. Uno. Dos, ahí hay un problema de relación con Dios, de ver a Dios. Hay una distorsión en la forma. Esto es un problema precisamente espiritual. Cómo la persona no puede conectar con Dios, cómo ve a Dios. Entonces ahí tengo que remitirme a todo lo que significa, por eso ustedes están haciendo el genograma. Es ahí donde aplicamos el genograma y la historia de vida. ¿Se acuerdan de la primera tarea que hicieron que se llama historia de vida? Que escribieron algo de la infancia, algo de la juventud. ¿Cómo esta personita, este aconsejado se relacionó con su papá, con su mamá? Los padres modelan a Dios en nuestra vida. Entonces, la imagen que este adulto tiene de su padre terrenal desde siempre es la misma imagen que va a tener de su padre celestial. Entonces, cuando yo voy a la familia de origen de esta persona, me doy cuenta que su papá o no estaba, o fue ausente, o lo maltrató, o no hizo su labor de padre. Y cuando esta persona viene y conoce a Cristo, va a ver a Dios como el padre terrenal que tuvo. Entonces, si tuvo, eso se llama distorsión del padre terrenal. Es una clase que no sé si acaso a darles, que quiere decir que esta persona tiene un concepto de Dios equivocado. Dios está ausente, Dios está lejos, Dios no me quiere a mí, no me escucha. Todo el modelo que su padre terrenal le hubiera dado a esta persona, a este aconsejado, es exactamente lo que él va a trasladar a su relación con Dios como padre. Entonces, tú me estás hablando de un problema potencial, de él que no puede ver a Dios verdadero. Nosotros hablamos bíblicamente de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hay personas que se pueden relacionar muchísimo mejor con Jesús, que es el Salvador y el que perdona mis pecados. Entonces, cuando este aconsejado yo le presenté a Jesús y a través de una consejería educativa le enseño quién es Jesús, esta persona se puede relacionar con Jesús perfectamente. Y Jesús, acuérdate que es el medio por el cual yo llego al Padre. Entonces, Él tiene un intercesor para ir a Dios. Pero cuando yo no le enseño a mi aconsejado que Jesús es el intermediario para llegar a Dios y tiene directamente que relacionarse con Dios, este aconsejado no se puede relacionar con Dios porque su imagen de Dios como Padre es una imagen distorsionada, porque la imagen que tuvo de su Padre terrenal es distorsionada. Entonces, cuando viene a Cristo, ¿cómo va a ver a Cristo? ¿Cómo va a ver a Dios? ¿Cómo vio a su papá? Cuando yo empiezo a trabajar con el aconsejado, su genograma, y me dice que su mamá es una madre soltera, que no tuvo papá, que ahí no hubo matrimonio, que su papá se fue es un ejemplo que te estoy dando. Los abandonó y los dejó con 2 hijos, con 3 hijos, con 4 hermanos. Tiene que ver qué número de hermano es él, cuál fue su vida, cuál fue su historia de niño con su papá. Si el papá estuvo presente, si el papá estuvo proveedor, si el papá cuidó de ese niño, si el papá habló con ese niño, si el papá proveyó cuidado y sustento a ese niño, este es un adulto que aunque adulto conoció al Señor, va a entender perfectamente el rol de Dios como padre. Pero si este chico de pequeño no tuvo un padre terrenal estable, que estuviera presente, que proveyera todas las necesidades de este niño, cuando llega a Cristo, pues llega, conoce el Evangelio, conoce la palabra, hace un acto de fe, pero no puede relacionarse con Dios a menos que haya tenido un discipulado que le haya enseñado la diferencia del Padre terrenal y del Padre celestial. Entonces, es una personita que toda su vida espiritual va a lucharla y batallarla, porque siempre que va a ver a Dios, imagínate, llega a la iglesia y le decimos, Dios es el Padre, Dios es el que te cuida, Dios es el que provee. Y él dice, ah, bueno, Padre, que cuida. No, yo no sé qué es eso porque no tengo un modelo. El propósito de Dios para la familia es que mamá y papá modelen a Dios. La mamá modela todo el cuidado, todo el alimento, todo el sustento, todo lo que es la enseñanza, y el papá modela todo lo que es protección, lo que es provisión, lo que es cuidado, lo que es protección de rodear a ese niño. Si no tengo eso en la niñez,
cuando llego a mi vida adulta no voy a entender ese modelo de Dios para mi vida. ¿Te contesté yo, Lima, más o menos? Es otra clase, pero te estoy diciendo, entonces, esto es un problema espiritual, precisamente. O sea, es un problema interno que tenemos allá con Dios, es un problema que no, y la gente, mira, yo soy consejera hace 30 años y yo doy un curso única y exclusivamente de paternidad. Se llama El Corazón Paternal de Dios, enseñando a los aconsejados a conocer a Dios y a dividir ¿cuál es el concepto de mi Padre terrenal que no tiene nada que ver con el Padre celestial? O sea, el Padre terrenal, por ejemplo, mi padre fue ausente. Estuvo todo el tiempo conmigo en casa, trabajaba en casa, pero nunca me hablaba, nunca se relacionaba conmigo, nunca me miraba a los ojos, nunca tenía cuidado conmigo. Cuando yo llego a Cristo, pues me dicen, Dios es su Padre y mi imagen de padre es un padre distante, un padre ausente, un padre frío, un padre que no aconseja. Entonces yo dije, pues Dios conmigo es así. Entonces yo podía orar para que la gente tuviera de Dios y la gente fuera sana, la gente fuera libre, pero Dios estaba para todo el mundo, pero no para mí, porque así fue mi padre terrenal. ¿Sí me hago entender? Entonces es cuestión de que podamos entender claramente cuando hay una persona, igual una mujer, igual cómo me relaciono yo con Dios como padre, cómo tengo que dividir la relación de mi padre terrenal y mi padre celestial y aprender a través de la consejería educativa quién es Dios como padre, que es muy diferente a mi padre terrenal. Dios como padre me cuida, lo que empezamos a decir con lo que tú dijiste. La misericordia de Dios va a ser nueva cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. O sea, si este hijo cae y viene a Cristo, Cristo lo recibe. Y vuelve a caer, vuelve a venir a Cristo y Cristo lo recibe. Dios sí es así, en cambio el terrenal no. El Padre terrenal, si fallaste una vez, te juzga, te echa, te saca, no te vuelve a recibir. Pero el Padre Celestial no es así. Y tengo que bíblicamente mostrarle a la persona quién es el Padre Celestial. Entonces, este amigo del que tú me hablas necesita entrar en un estudio bíblico para entender quién es su Padre Celestial y perdonar al Padre terrenal. Estas personitas, y nosotros somos un país latino, y en Colombia la ausencia paternal es muy marcada, entonces es muy fácil llegar a la iglesia y estar dentro de la iglesia, pero el milagro es para el amigo, para el vecino, para el tío, para todo, pero para mí no, porque yo no tuve un padre presente. ¿Ok? Entonces tengo que empezar a trabajar un discipulado de enseñarle a mis aconsejados quién es Dios como padre, quién es Dios, que Él sí cuida, que sí protege. Por ejemplo, un tema muy marcado, ya te dejo hablar, Michelle, en la iglesia cristiana es la fe. Entonces, la fe tiene mucho que ver con Dios como Padre y con ese Padre que me prometió y no me cumplió, con ese Padre terrenal. Entonces, tranquilo, mi hijo, que al final del año yo le voy a comprar sus tenis y nunca le compró los tenis, nunca le compró lo que le prometió. Entonces, cuando yo llego a Cristo, sí, Él es el sanador, sí, pero para mí no. Él es el proveedor, sí, pero para mí no, porque no tengo idea de que es un Padre que prometa y cumpla. Y cuando me presentan al Padre Celestial, pues ¿será que sí algún día? Y tengo problemas de fe porque tiene una base espiritual muy fuerte que es la paternidad terrenal. Michelle, No, profe, añadiendo lo que estaba diciendo, ¿no? Y lo que dice Yolima, yo en Bogotá fui parte de una fundación durante como 4 años, 5 años, en Ciudad Bolívar. Obviamente es una condición social pues bastante delicada y trabajé con un grupo de adolescentes, preadolescentes, niños, todos pues. Pasé por todos los grupos. Y yo tenía una clase, lo que usted dice, que usted tiene como un taller, algo así, pero yo tenía una clase que esa clase es como que siempre es la que uso cuando trabajo inicialmente con algún grupo y se llama No soy huérfano, porque mi meta principal siempre es enseñar eso, la paternidad. De verdad, o sea, cuando se hacía referencia de que en las congregaciones hay personas con sus situaciones, ¿no? Eso es así. Y es muy
o sea, pasa mucho. Por lo menos yo tengo dos amigos que amo con el corazón y ellos tienen su tema de depresión y todo radica a partir de allí, ¿sí? Del tema de la paternidad, cómo ven a Dios, cómo ven todo lo que estaba explicando. Y todo se basa en su Señal. relación con Dios, o sea, en cómo ellos lo toman realmente. Yo escribo a mi hija desde que, o sea, siempre. Michelle, tienes problemas de comunicación. Tienes un buen tema, pero no se te escucha. ¿Se me fue? Sí, ¿dónde quedé? Es que se me colgó. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí escucho, pero no sé dónde quedé. Ok, ok, ok. ¿Qué es un tema que enseñas? ¿Qué es un tema que enseñas sobre Ah, Dios, sobre la bueno, paternidad de Dios? Ujú. sí, es un tema que yo le daba a los niños, que le puse por nombre No soy huérfano, y siempre le daba ese tema, ¿no? Más en esa condición social que ellos viven allá, esa realidad de Ciudad Bolívar. Ajá. Pero yo tengo unos amigos, lo que usted hablaba de la depresión en la iglesia, como usted dice, sirven todos, pero tienen su situación de depresión. Y yo siempre les explico a ellos que todo radica en esa relación que tienen ellos con Dios como papá, como su Señor, o sea, como todo, pero como ese papá. Y digamos que solo uno de ellos lo ha entendido porque uno fue adoptado y el otro fue abusado. Entonces, no es fácil, no es un contexto fácil, lógico, ¿no? Pero uno de ellos sí lo ha ido entendiendo un poco más porque estuvo con una mamá sobreprotectora, con una mamá perfeccionista, que todo eso pues le ha hecho todo un daño, Perfecto. ¿no? Ujú. Sí, sí. Ok, Y en está el caso bien. de mi hija, sí, yo que soy mamá soltera, digamos que ese ha sido mi talón de Aquiles. Yo a Luciana, yo soy mamá soltera con ella desde siempre, pero me separé cuando Luciana tenía 2 años. O sea, ya tiene 12. Y yo le explico a ella, le digo, mami, o sea, tu papá, el mero mero, es el Señor, o sea, es Dios, es todo, pues. Y yo creo que eso es lo que la ha sostenido a ella estable en esa parte, en esa área emocionalmente, porque me ha tocado explicárselo, enseñárselo, mostrárselo, y no es una tarea de un día. Eso ha sido todos estos años. Y yo creo que Y hasta sobre ahora, todo, sí, y que ella pueda ver a Dios como en todas las áreas, ¿no? Que él sí, es el que la sí, sostiene y la sostiene. exacto, Michelle, exacto. gracias por tu aporte. Sí, es así. Entonces, creo que, bueno, primero se nos acabó el tiempo y creo, querida clase, que quedamos en la consejería educativa para que tú tengas idea de cómo lograrlo. Pero sí es muy importante, la consejería educativa es muy importante porque podemos utilizar temas así como Michelle nos dice dentro de la relación con Dios. Y muchos de los casos les voy a enseñar cómo lo que las personas traen en el punto inicial de la consejería, o sea, lo que me muestra hoy en el problema que trae, no necesariamente es la raíz del problema. Entonces, tú estabas diciendo, yo le me estaba poniendo un punto muy alto de una persona que viene a Cristo, se aparta de Dios, no puede tener conectividad con Dios. Entonces, su problema de raíz, fuimos rápidamente, es un problema de infancia, de la niñez, de cómo vio a Dios. Entonces, vamos a ver cómo el problema superficial, el caso de hoy, no necesariamente es lo que realmente tiene la persona, sino que está mostrando otra realidad que está más al fondo, ¿ok? Entonces quedamos en la consejería estudiantil, quedamos en que tú mejoras tu genograma y de hoy en 8 días vamos a hacer un trabajo con el genograma y con este tipo de consejería. Vayan pensando en un caso específico de consejería que ustedes puedan tener a la mano que conozcan, la amiga, alguien que haya venido a darnos, a pedirnos un consejo. Vayan pensándolo, porque yo les he mostrado casos aquí de consejería verbales. Michelle nos ha dicho 2 casos, 3 casos, entonces vayan pensándolo solamente porque dentro de 8 días los vamos a trabajar. Entonces, no les mando más tareas, sino que ustedes van a trabajar en su genograma, van a alimentarlo, van a ponerle nombres, van a preguntar fechas y van a trabajar más en ello. ¿Alguna pregunta, queridos, con respecto a dónde vamos? ¿No? No, señor. ¿Ya casi son consejeras? ¿Ya casi?
Ya casi son consejeras. Ay, ojalá tengamos la oportunidad de seguir avanzando otro semestre para poder tener más técnicas, porque nos falta algo que se llama estudio de caso, porque en los estudios de caso es que uno empieza a aprender. No, profe, hace falta mucha tela por cortar todavía. Harta, harta. Listo, voy a hacer una oración por ustedes para despedirnos. Padre, gracias te doy gracias por lo que hemos escuchado en esta clase y a partir de ahora, Señor, ruego que tú les ayudes con su genograma. Tal vez van a escuchar, van a entender, a ver algunos casos que les complican, Señor, o van a saber de algunas situaciones en casa que no les va a sentar muy bien a su alma, a su corazón, pero tú les vas a ayudar. Así que te pido que les guíes, que les sostengas, Señor, y a las personitas de las que hemos hablado, ayuda a Michelle para que le pueda dar consejos oportunos y sabios a las personas con las que ella habla y que ella pueda tener una relación bien, bien especial de consejera con tantas personas que necesitan su ayuda. Oramos por los otros compañeros que no están en la clase para que se pongan al día y para que nos ayudes a socializar mejor estos temas. Oramos, Señor, por la familia pastoral, para que tú la bendigas y la sostengas de una forma especial en todas las actividades que hacen, Señor. Y oro por las necesidades de cada uno, Señor, aquí representados en estas camaritas de Zoom, que tú seas trayendo si hay enfermedad, sanidad, si hay alguna dificultad, que tú les traigas, Señor, una respuesta oportuna para este momento difícil. Oramos en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu favor les acompañen de una forma especial. Amén y amén. Queridas, Dios las bendiga a todas. El Señor les bendiga a trabajar con el genograma y nos vemos dentro de 8 Bendiciones, días. teacher. Buen fin de semana. Feliz Gracias, noche. princesa.